Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a La Psique de Todo. El día de hoy vamos a tener una historia que ya tenía yo muchas ganas de contárselas, de subirla, porque es una historia que para mí es importante, ¿sí? Donde esta historia es bastante interesante en mi punto de vista porque quiero saber las raíces de una de las enfermedades que más han marcado y que más fuertes se han hecho en los últimos años, ¿va? Así que comencemos. Esta historia o este relato lo vamos a llamar como Aldous Alzheimer y Auguste Dieter, el origen de una enfermedad, ¿va? Es probable que la palabra Alzheimer la hayas escuchado muchas veces en tu vida, pero es probable también que sepas poco o nada del médico que le descubrió y que le dio su nombre. La historia del Alzheimer es un recorrido fascinante que se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y ha evolucionado a medida que se ha comprendido mejor los procesos neurodegenerativos. Bien, en 1864, en el pequeño pueblo bávaro de Markbreit, nace Alois Alzheimer, hijo de un notario. Crece en una familia culta, rodeada de libros, disciplina y curiosidad. Desde joven siente fascinación por entender cómo funciona el cuerpo humano y sobre todo la mente. Con el tiempo, Alois estudia medicina en varias universidades, en Berlín, en Tübingen y en Würzburg. Una disculpa si no los pronuncio bien, pero va. Se graduó en 1887 con una tesis sobre el oído interno. Poco después de graduarse a los 23 años, fue contratado como médico particular de una mujer que padecía trastornos mentales. Con ella hizo un viaje de 5 meses que le permitiría seguir de cerca el desarrollo del trastorno. Tras esta experiencia, fue contratado en el Asilo Municipal para Dementes y Epilépticos de la ciudad de Alemania de Frankfurt. Pero aquí sale su verdadera vocación. Al entrar a trabajar en el Hospital Psiquiátrico Municipal de Frankfurt en 1888. Ahí descubre un campo emergente, la neuropsiquiatría, donde la psiquiatría y la neurología se unen para buscar causas físicas de las enfermedades mentales. Ahí se especializó en la investigación de los tejidos del cuerpo humano y en la corteza cerebral. También conoció, al prestigioso neuropatólogo Franz Niels, con quien compartió el laboratorio y forjando una profunda amistad. Ambos científicos realizaron diversos estudios neuropatológicos sobre pacientes con alteraciones mentales. En 1894, Alzheimer se casa con Natalie Heisenheimer, con quien tuvo 3 hijos. Después de un tiempo, el científico enviudó en 1902. A principios de 1900, Alzheimer estaba obsesionado con la idea de que las enfermedades psiquiátricas eran como las otras enfermedades. Pensaba que, al igual que como había enfermedades del cuerpo, también había enfermedades del cerebro. Pero, mientras tanto, en Kassel, en 1850, había nacido Auguste G., quien más tarde se casaría con Karl Dieter, empleado del ferrocarril. Durante décadas, llevaba una vida tranquila como ama de casa, hasta que, en torno al año 1900, algo empezó a cambiar. A sus 50 años, Auguste comenzó a olvidar tareas simples, a extraviar objetos y a mostrarse irritable. Su carácter se altera, se vuelve celosa, sospecha que su esposo la engaña. Empieza a confundir palabras y a perderse incluso en su propia casa. Carl, preocupado y sin saber qué hacer,
La interna en noviembre de 1901 en el hospital donde trabaja Alois Alzheimer. Y cosas del destino, quien la recibe es Alzheimer. Y al recibirla, nota su mirada extraviada, sus respuestas incoherentes. Le pregunta: ¿qué tiene usted? Y ella, después de un silencio, responde: me he perdido a mí misma. Después, durante meses y luego algunos años, Alzheimer registra meticulosamente sus síntomas: una memoria que se borra en minutos, desorientación total en tiempo y espacio, lenguaje cada vez más fragmentado, comportamientos repetitivos, momentos de paranoia y alucinaciones. Su deterioro es implacable. Pero para 1903, Auguste apenas puede vestirse, comer y moverse por sí sola. El doctor mantuvo un detallado historial médico de Dieter, que fue encontrado en la década de los 90, 1990, por el equipo de Maurer, quien fue director del mismo hospital psiquiátrico en el que trabajó Alzheimer. El psiquiatra había escrito a mano todas sus preguntas y observaciones sobre el estado de su paciente. Le enseñó un lápiz, un bolígrafo, un monedero, unas llaves, un diario y un cigarro, y los identifica correctamente. Esa fue una de las notas que se encontraron en 1990. Otra de las notas o apuntes fue: cuando tiene que escribir señora Auguste, escribe señora, y después tenemos que repetir las otras palabras porque las olvida. En otro apunte pone: la paciente no puede progresar en su escritura y repite: me perdí a mí misma. Regresando en el tiempo, en abril de 1906, tras casi 5 años internada, Auguste Dieter, la paciente de Alzheimer, muere el 8 de abril de 1906, a los 55 años. Alzheimer, con el permiso de su esposo, decidió examinar el cerebro de la paciente con las técnicas más avanzadas de la época, y ahí, bajo el microscopio, descubre algo nunca antes descrito. Lo más relevante que el psiquiatra encontró en el cerebro de Auguste fue la corteza cerebral era más estrecha de lo normal, estaba atrófica. Encontró placas seniles. ¿Qué son estos? Son acumulaciones anormales de proteína beta amiloide entre las neuronas. ¿Qué otra cosa encontró? Ovillos neurofibrilares. ¿Qué es esto? Son enredos de proteína tau dentro de las células nerviosas. Después de que descubrió esto, en ese mismo año presenta sus hallazgos en una conferencia médica en Tübingen, describiendo una enfermedad particular de la corteza cerebral. Unos 6 meses más tarde, después de la muerte de Auguste, Alzheimer hizo una presentación clave del caso durante la 37 Conferencia de Psiquiatría del Sur de Alemania, en la que describió cómo progresaba su deterioro cognitivo, cuáles habían sido sus síntomas neurológicos, así como sus delirios, alucinaciones y su progresiva incompetencia psicosocial. Después, más adelante, en 1910, su colega Emil Kraepelin, al actualizar su manual de psiquiatría, decide bautizar a este nuevo trastorno como enfermedad de Alzheimer, en honor al médico que lo descubrió. Al principio se cree que solo afectaba a personas jóvenes, pero con el tiempo se reconoce como una de las enfermedades o una de las principales causas de demencia en la vejez. 5 años después y más tarde, Alois Alzheimer muere en 1915, a los 51 años de edad, por una infección cardíaca. Pero, lamentablemente, no llegó a ver la magnitud de su descubrimiento. Pero gracias a su meticulosidad
ya la historia de Auguste Dieter, el mundo entendió que la memoria, la identidad y la personalidad puede desvanecerse por cambios físicos en el cerebro. La suya, la historia, no es solo la historia de un médico y un paciente. Es el inicio de más de un siglo de investigación sobre una enfermedad que aún hoy seguimos intentando vencer. Los científicos le reconocen no solo el descubrimiento de la enfermedad neurodegenerativa, sino también su innovador método de estudio, pues el diagnóstico patológico de la demencia todavía se basa en los mismos métodos de investigación actualizados en 1906. Por lo tanto, esta historia nos marca cómo inició, quién fue el paciente inicial y cómo es que desde ese entonces, ya hace más de 100 años, se ha estado investigando y darle seguimiento a una enfermedad que ha afectado a millones de adultos mayores, a millones de personas a nivel mundial y por años, por muchos años. Esta enfermedad es una enfermedad que cada vez va creciendo, que cada vez va siendo más complicada. ¿Por qué? Porque cada vez llega a haber más personas que empiezan a tener este diagnóstico de Alzheimer o demencias. Y aparte, se está empezando a ver que no solamente es en la etapa de la vejez, ya hay casos de diagnóstico temprano en personas de 45 años, 50 años, 55 años. Por lo tanto, es importante poner atención en todos los cambios físicos, mentales y sociales de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es una enfermedad que no tiene cura. Recordemos que también es una enfermedad que no respeta religiones, no respeta economías, no respeta creencias, no respeta colores. Es una enfermedad que ataca a todos. Así que pongamos en práctica el siempre estar al pendiente de nuestros seres queridos y tratemos de cuidar de todos estos pacientes que ya tienen un diagnóstico. Porque a pesar de que tienen un diagnóstico de Alzheimer, en cualquier estadio o en cualquier etapa, estos pacientes tienen el derecho de ser cuidados, atendidos de la mejor forma posible, hasta el último día de sus vidas. Tienen derecho a la medicación, tienen derecho al buen trato, tienen derecho a la alimentación, tienen derecho al buen vestir, tienen derecho a tener un techo, tienen derecho a que no les falte absolutamente nada. Siguen siendo personas, porque siguen siendo nuestros seres queridos. Nuestro papá, nuestra mamá, nuestros tíos, nuestros abuelitos, siguen siendo personas cercanas a nosotros. Y por lo tanto, así como tú tienes el derecho a obtener todo lo que tú quieras, ellos tienen el derecho a obtener lo mejor posible en lo que les resta de sus días de vida. Pongamos atención, reflexionemos y espero les haya gustado esta historia, ya que esta historia a mí me intrigaba bastante. Necesitaba saber dónde empezó, quién fue, cómo lo descubrió, quién era el primer paciente. Y si les gusta esta historia, déjenme un comentario, síganme y pronto nos veremos para más historias. ¿Va? Muchas gracias. Buen día.